Capítulo 7. Desarrollo de la compasión. Enseño una cosa y solo una: el sufrimiento y el cese del sufrimiento. El Buda. Hace muchos años, cuando yo vivía en la India y practicaba la meditación en Bodh Gaya, fui con una amiga a pasar unos días en Calcuta. Cuando llegó el momento de emprender el viaje de regreso, descubrimos que se nos había hecho tarde para tomar el tren. El único modo de llegar a tiempo a la estación consistía en tomar un jinricksha. En muchos otros lugares de la India, estos vehículos de 2 ruedas son remolcados por una bicicleta o una moto, pero en Calcuta es un hombre a pie el que los tira. Por tanto, si bien odiaba la idea de que me llevara de esa manera un ser humano, recurrimos a un jinricksha. Aquel hombre nos condujo por atajos entre calles sombrías y estrechos pasadizos. En un determinado momento apareció de repente un individuo extremadamente corpulento que se acercó al conductor del vehículo y lo detuvo. Entonces, tras reparar en mí, me agarró y trató de sacarme del vehículo. Miré alrededor para ver si alguien podía ayudarme. Como sucede tan a menudo en la India, había mucha gente por allí, pero no vi ni una sola persona que se apiadase de mi situación. Pensé: Dios mío, este individuo va a arrastrarme y violarme, luego me matará y nadie me prestará ayuda. Mi amiga, sentada a mi lado, consiguió empujar al borracho y apremió al conductor del vehículo a que siguiera adelante. Así conseguimos escapar y llegar a tiempo a la estación. Estaba muy nerviosa y alterada cuando llegamos a Bodh Gaya. Conté a Munindra, uno de mis maestros de meditación, lo que me había sucedido. Él me observó y dijo: «Oh Sharon, con todo el amor incondicional de tu corazón, debiste empuñar el paraguas y golpear a aquel hombre en la cabeza». A veces pensamos que desarrollar una actitud cordial, mostrar amor y compasión, significa que hemos de ser pasivos, dejar que otros abusen de nosotros, sonreírles y permitir que hagan cuanto les plazca. Pero no es esto lo que se entiende por compasión. Todo lo contrario. La compasión no supone en modo alguno debilidad. Se trata de la fuerza que emana de la observación de la verdadera naturaleza de las penalidades en el mundo. Gracias a la compasión, somos, sin miedo, testigos del sufrimiento, tanto propio como de los demás. Podemos denunciar sin titubeo la injusticia y actuar con energía, con la destreza de que dispongamos. Desarrollar este estado mental de compasión, el segundo de los Brahma Viharas, supone aprender a vivir, como señaló el Buda, con simpatía por todos los seres vivos sin excepción. Pero el sentimiento que denominamos compasión es con frecuencia malentendido. La primera vez que enseñé meditación en la Unión Soviética, me referí extensamente a esa materia. A medida que traducían al ruso mis palabras, experimenté la curiosa sensación de que no reflejaban por completo mi pensamiento. Finalmente, pregunté al intérprete: «¿Qué dice usted cuando pronunció la palabra compasión?». Me replicó: «Describo un estado de profunda subyugación por la aflicción de alguien, la sensación de tener un palo clavado en el corazón y la experiencia del peso del dolor del otro». Reflexioné y repuse: «No».
es fácil comprender por qué resulta posible incluir en el significado de la compasión ese estado de subyugación por el sufrimiento de otro. Traducida literalmente del pali y del sánscrito, la palabra karuna, compasión, significa experimentar un temblor o palpitación del corazón en respuesta al dolor de un ser. Pero la compasión no es debilitante, como sugería el estado descrito por el intérprete. Vernos subyugados por el dolor puede inducirnos a la desesperación, la pesadumbre, la desorientación, incluso la ira. Eso no es misericordia. En su libro ¿Cómo puedo ayudar?, Ram Dass y Paul Gorman escriben: una cosa es que te comprometas de corazón y otra que éste acabe avasallado o quebrado. Aquí radica nuestra aversión al sufrimiento. Si creemos que se romperán nuestros corazones, que serán avasallados y no soportaremos lo que suceda, nos resultará difícil abrirnos al dolor, y esa es, sin embargo, la base de la compasión. El primer paso para desarrollar una auténtica compasión consiste en la capacidad de reconocer que existen el dolor y la aflicción, y de abrirse a ambos. Por doquier, absolutamente en todas partes, de un modo u otro, hay seres que sufren. Algunos padecimientos son intensos y terribles, otros más serenos y menguados. W.H. Auden escribió: jamás erraron acerca del sufrimiento. Cuán bien entendían los antiguos maestros su posición humana. Cómo tiene lugar mientras otro come o abre una ventana o simplemente pasea sin rumbo. Aunque el padecimiento no sea todo en la vida, hay un hilo que es preciso entender con claridad para desarrollar una misericordia auténtica. Si examinamos nuestra propia experiencia, nadie se sorprenderá de la existencia del sufrimiento. Conocemos altibajos, experimentamos un dolor, una pérdida o un pesar. Ocasiones hay en que no conseguimos lo que pretendíamos, o que apenas logrado desaparece o revela que, al fin y al cabo, no es lo que anhelábamos. Todos estamos familiarizados con esa pauta. Como conocemos la realidad de esta experiencia, cuando no percibimos una confirmación exterior de nuestra percepción, nos duele mucho más que un reconocimiento franco. Hemos crecido, sin embargo, bajo la impresión de que el padecimiento es en cierta manera malo o resulta preciso evitarlo. Tenemos la idea de que el sufrimiento es insoportable y de que ni siquiera hemos de abordarlo. En consecuencia, creamos una sociedad que acepta del mejor modo posible nuestra necesidad de rechazar el dolor. Utilizamos el consumo de bienes materiales y los analgésicos para rehuir el padecimiento. Nos encargamos de remitir a instituciones fuera de nuestra vista a quienes son diferentes, a los que sufren perturbaciones, a los ancianos y los moribundos. Hay formas de padecimiento que todos compartimos, pero tan grandes son la humillación y la amargura de caer enfermos, de envejecer o de morir, que creemos estar obligados a ocultar nuestro dolor. Ejemplo palpable de este rechazo tan difundido es lo sucedido durante la primera campaña presidencial de Ronald Reagan. Los medios de comunicación rebosaban de alusiones a la familia norteamericana, que por entonces constituía una entidad casi sagrada. Según el mito social así propagado, eran muchas las cuestiones de las que los tribunales no tendrían que ocuparse ni las legislaturas considerar,
porque a todo eso atendería la familia norteamericana. Se trataba de una imagen de la familia norteamericana sin sufrimientos ni conflictos. Todos sus miembros se comunicaban entre sí y cuidaban mutuamente. Eran tan grandes el respeto y la intimidad familiares que no sería necesaria intervención alguna de los organismos oficiales. Cuando leí aquellas descripciones en el periódico y las mencionaban la radio y la televisión, pensaba, ¿pero de qué familias hablan? No eran esas las que yo conocía o de las que había oído hablar. No eran las familias agobiadas por la violencia y el alcoholismo, ni tampoco aquellas cuyos miembros llevaban en realidad muchos años sin hablarse. No pretendo decir que no exista felicidad en la vida familiar, puede ser muy considerable, pero ¿en qué medida resulta tan perfecta como pretendía dar a entender esa visión política? No es extraño que tantos conciban tal mal sus propias situaciones. Basta con ver lo que se acepta como realidad. Vivimos cual niños que crecen en el seno de una familia desunida, en donde nadie menciona el conflicto que la estigmatiza. Se niega el dolor como si fuera posible ocultar a los pequeños la terrible verdad. Pero ellos siempre saben lo que sucede, aunque jamás se admita este conocimiento ni los sentimientos consiguientes. Así aprende la gente a no confiar en su propia experiencia. A través de ese rechazo se crea una tremenda disparidad entre la realidad interna y las circunstancias del mundo exterior. Hay un relato en la gran obra épica hindú, el Mahabharata, que ilustra esta inclinación humana al rechazo. Preguntan a Yudhishthira, ¿qué es lo más maravilloso de todo el mundo? Replica, lo más maravilloso de todo el mundo es que en torno de nosotros mueren personas y no creemos que eso pueda sucedernos. Es como si viviéramos una existencia a cuyo final nos aguarda una gran sorpresa. Muchas veces, haciendo cola ante la cajera del supermercado, he visto titulares de la prensa popular que anuncian que Elvis Presley sigue con vida y ha sido visto en algún lugar. Elvis localizado en Florida, o en California, o incluso en Marte. ¿Por qué no pudo haber muerto? Los seres humanos mueren. ¿Por qué es tan imposible reconocerlo? Cuando rechazamos nuestra experiencia, nos desplazamos siempre de la realidad a la fabulación. Siempre nos dañará existir en esa maraña de leyendas. Es posible que sea difícil abrirse a la verdad, pero nunca nos perjudicará. Qué tremendo alivio es el reconocimiento de la auténtica verdad. Hay sufrimiento en este mundo. Dicho con toda claridad, no se trata de un juego, de una simulación o de un rechazo. Reconocer la verdad del padecimiento nos permite sentir nuestra unidad con los demás. El objetivo de la práctica espiritual es ser capaces de comprender, lograr examinar sin ilusión lo que es natural en esta vida, lo que realmente sucede a otros y a nosotros mismos. Esta disposición para ver lo que es cierto constituye el primer paso en el desarrollo de la compasión. Pero más difícil que reconocer el dolor es aceptarlo. Ese representa el segundo paso en el desarrollo de la compasión. Abrirse al dolor y establecer con éste una relación apropiada. Para abrirse de verdad al dolor es preciso proceder poco a poco.
Si la aceptación es forzada o urdida, existe la posibilidad de que se haga pedazos nuestro propósito. En ocasiones, cuando comenzamos a abrirnos al sufrimiento, lo desplazamos de manera tal que, aunque lo veamos, tenemos también la impresión de ser capaces de controlarlo, como si consiguiéramos pararlo y ponerlo en marcha a voluntad. Puede que esta tendencia a desplazarlo sea la razón de que tantas personas lean ávidamente las informaciones sobre la violencia en diarios o revistas o constantemente la contemplen en televisión. Observamos una tragedia con la esperanza de poder controlarla sintonizando otra emisora. Cuando no sentimos ese control, con mucha frecuencia experimentamos una ira, un miedo o un pesar auténticos. En la psicología budista se conoce a estos como los enemigos próximos de la compasión porque se disfrazan de tal. El enemigo lejano de la compasión, la crueldad, resultan tan opuesto que es muy fácil detectarlo. Puede ser más difícil distinguirlo cuando nos hallemos sumidos en la aversión. Quizá nos indigne la injusticia o nos ofenda ver u oír de casos de abusos del poder, tanto en familias y comunidades como en sistemas políticos. Podemos tornarnos temerosos cuando advirtamos el miedo de los demás, o sentir pena y aflicción ante las pérdidas experimentadas por otros. Todos esos sentimientos son semejantes a la compasión, el temblor del corazón. Pero de hecho, la compasión difiere por completo de la ira, el miedo y la aflicción. Tales estados de aversión son capaces de agotarnos, de destruirnos quizá. Eso no significa decir que esté mal sentirlos, mas hemos de conseguir examinar sinceramente nuestra experiencia y ver las consecuencias de una serie de respuestas en contraste con la de otras. Pronuncié en cierta ocasión una charla acerca de las diferencias entre aversión y compasión. Luego un hombre, muy alterado, acudió a hablar conmigo. Se refirió a su hermana, que padecía una grave lesión cerebral y se hallaba internada en una residencia en donde recibía cuidados muy a menudo deficientes. Insistió en que solo seguía con vida gracias a sus repetidas y enérgicas intervenciones. Todo su cuerpo temblaba al hablar. Al cabo de unos instantes le pregunté, ¿cómo es su realidad interior? Replicó, agonizo por dentro, la ira está matándome. Existen ciertamente en este mundo injusticias que denunciar y situaciones rebosantes de odio que exigen un cambio, y desigualdades que es preciso remediar. Cabe demandar el tratamiento apropiado sin prejuicio ni miedo, pero ¿podemos hacer todo esto sin destruirnos a través de la ira? El estado de compasión, como temblor del corazón, surge con una cualidad de ecuanimidad. Eres capaz de imaginar una situación mental en donde no surja un juicio áspero y condenatorio de ti mismo o de otros. Esa mente no concibe el mundo en términos de conveniente y pernicioso, justo e injusto, bien y mal. Solo ve sufrimiento y el final del sufrimiento. ¿Qué sucedería si nos mirásemos y contempláramos todas las diferentes cosas visibles sin emitir juicio alguno? Advertiríamos que unas aportan dolor y otras traen la felicidad.
pero no existiría denuncia, ni culpa, ni vergüenza, ni miedo. Qué maravilloso sería vernos y ver a los demás y al mundo de ese modo. Cuando solo contemplamos el sufrimiento y el final del sufrimiento, entonces experimentamos compasión. Cabe actuar, pues, de maneras enérgicas y vigorosas, pero sin los efectos corrosivos de la aversión. La compasión es capaz de conducir a una acción muy enérgica sin ira ni aversión alguna. Cuando vemos a un niño que tiende la mano hacia un quemador caliente de la cocina, inmediatamente emprendemos una acción. Nuestra respuesta procede de la compasión que experimentamos. Actuamos para retirar al pequeño de allí, lejos del daño. No lo rechazamos ni condenamos. Ser compasivo es desear que un ser o todos los seres se vean libres del dolor. Ser compasivo es sentir por dentro la experiencia de otro. Conocí una situación semejante al final de mi primera visita a la Unión Soviética. En el aeropuerto, a punto de partir, pasé por el control de pasaportes. Aquella inspección era muy rigurosa, puesto que, supongo, trataban de impedir que con documentación extranjera falsificada abandonasen el país ciudadanos soviéticos. En consecuencia, pasar aquel control suponía toda una prueba. Sonriendo, entregué mi pasaporte al uniformado funcionario soviético. Contempló mi fotografía, me observó y volvió a examinar sucesivamente mi foto y mi cara. La mirada que me dirigió fue, creo, la más odiosa que me haya lanzado alguien en toda mi vida. Sentí una rabia fría. Era la primera vez en toda mi existencia que experimentaba tan directa y personalmente ese tipo de energía. Permanecí inmóvil, conmocionada. Por fin, tras un largo periodo de tiempo, el funcionario me devolvió el pasaporte y me dijo que pasara. Acudí a la sala de espera en donde aguardaban mis compañeros. Me advertía muy trastornada. Era como si la energía de aquel hombre hubiese envenenado todo mi ser. Había absorbido su odio y reaccionaba con fuerza. Luego, en un momento, todo cambió. Pensé, ¿cómo será vivir perpetuamente en el seno de esa fuerte vibración si ha bastado sufrir durante 10 minutos su energía para que me sintiera tan mal? Comprendí que aquel hombre se despertaría, pasaría buena parte del día e iría a dormir en un estado muy similar al que yo había percibido de él. Entonces experimenté una inmensa compasión por aquel individuo. Ya no era un enemigo amenazador, sino por el contrario, alguien que parecía sentir un terrible sufrimiento. Para ver la vida de un modo compasivo, tenemos que observar lo que sucede y las condiciones que lo suscitan. En vez de mirar solo el último punto o el resultado final, debemos ver todas las partes constituyentes. Es posible compendiar las enseñanzas del Buda en la idea de que todas las cosas del universo condicionado surgen en razón de una causa. ¿Has pasado alguna vez por la experiencia de sentirte irritado con alguien y llegar luego a tener un atisbo del modo en que su historia podría haberle inducido a comportarse de una determinada manera?
De repente eres capaz de ver las condiciones que suscitaron esa situación y no simplemente el resultado final determinado por estas. Conocí en cierta ocasión a 2 seres que en su niñez habían sido objeto de malos tratos. Uno de ellos, una mujer, se transformó al hacerse adulta en una persona atemorizada. El otro, un hombre, era siempre propenso a la ira. La mujer coincidió con el individuo en el trabajo, sintió por él un profundo desagrado y trató de que lo despidieran de su empleo. En un determinado momento del proceso, tuvo un atisbo de su pasado y reconoció el modo en que ambos habían sufrido de la misma manera. «Es un hermano», exclamó. Este tipo de comprensión no significa pasar por alto o disimular la conducta negativa de alguien, pero cabe examinar todos los elementos que intervinieron en el desarrollo de la vida de esa persona y reconocer su naturaleza condicionada. La visión de la interdependencia emanada de tales fuerzas interpersonales constituyentes de nuestro yo puede proporcionar la apertura al perdón y la compasión. Esta supone consagrar un tiempo para examinar las condiciones o elementos constitutivos de cualquier situación. Hay que ser capaces de observar las cosas como realmente surgen en cada momento. Debemos tener la franqueza y la amplitud que nos permitan advertir tanto las condiciones como el contexto. Puede que oigamos decir, por ejemplo, que la heroína es una droga muy peligrosa. Eso es sin duda cierto, pero resulta desde cualquier punto verdad para alguien que, con una enfermedad terminal, sufre dolores terribles. ¿Cuál es el contexto de la realidad del momento? Si somos capaces de verlo de ese modo, no nos atendremos a categorías rígidas que tal vez impidan un entendimiento misericordioso. ¿Cómo ejercer la compasión en tu existencia? El Buda proporcionó una enseñanza conocida como el precioso nacimiento humano, en donde describió cuán singular y valioso es nacer como persona dentro del vasto esquema cosmológico, y cómo un ser humano es tan singular y precioso que experimenta precisamente la mezcla adecuada de placer y de dolor con que acometer una profunda indagación espiritual. Si el dolor en tu existencia es tan excesivo que llega a avasallarte, tal vez solo logres concentrarte en la manera de sobrevivir cada día. Si el placer abunda en demasía, quizá te tornes perezoso y carezcas de la chispa que te motive para buscar un significado en tu vida. Esta enseñanza promueve la compasión de 2 maneras. En primer lugar, podemos consagrarnos a crear para todos los demás el tipo de ambiente en el que exista espacio y tiempo suficientes para una coyuntura espiritual, de modo tal que las personas logren vivir conforme al conocimiento de que morirán y encuentren la verdad que va más allá de ese cuerpo y de esa mente que no perecerá. En segundo lugar, podemos llegar a sentir compasión por quienes, sean cuales fueren las circunstancias mundanas, desaprovechan la maravillosa oportunidad de despertar en esta breve vida humana. Viviendo con esta conciencia, cada aspecto de nuestra existencia es susceptible de constituir una posibilidad para la misericordia. Incluso una acción muy simple
será quizá expresión extraordinaria del corazón misericordioso. En ocasiones pensamos que para sentir compasión tenemos que ser como la Madre Teresa. Pero cabe examinar las tareas muy sencillas que realizamos en la vida y preguntarnos: ¿qué expresan acerca de nuestra relación con el dolor? ¿Reflejan que lo entendemos? Observamos las diversas condiciones que constituyen una determinada situación y las contemplamos dentro de un contexto. Incluso acciones muy simples pueden marcar una gran diferencia. Tal vez no logremos librar a alguien del peso de sus sufrimientos, pero somos capaces de hallarnos presentes en su beneficio. Hasta ese pequeño acto de la presencia constituirá una gran ofrenda si sirve para que esa persona no se sienta tan sola en su padecimiento. A finales de la década de los 60, sufrí un grave accidente de tráfico. Acudí con muletas a la Insight Meditation Society para impartir enseñanzas durante un largo retiro y me costaba trabajo desenvolverme. Aquel fue el año en que vino a vernos Su Santidad el Dalai Lama. Los preparativos de su visita fueron laboriosos, sobre todo en lo que afectaba a su seguridad, puesto que tiene la consideración de jefe de Estado. Nuestro pacífico centro rural de retiro se convirtió en una fortaleza. Cerraron al tráfico y los policías estatales montaron guardia en el tejado. Instalaron cámaras de video y reinaba por doquier una frenética actividad. Yo me sentía muy mal con las muletas, especialmente cuando tuve que esperar tras el gentío que había acudido a presenciar la llegada del Dalai Lama. Apareció por fin el coche que traía a su santidad y se detuvo en donde aguardaban las cámaras, el público y los policías. El Dalai Lama salió del vehículo, miró alrededor y me vio de pie tras la multitud apoyada en mis muletas. Se abrió inmediatamente paso entre el gentío y acudió hacia mí como si buscase el más hondo sufrimiento en aquella situación. Tomó mi mano, me miró a los ojos e inquirió: ¿qué pasó? Fue un bello momento. Me había sentido tan abandonada y entonces, de repente, me convertí en un objeto de su solicitud. El Dalai Lama no hizo desaparecer el dolor. En realidad no podía, pero su simple reconocimiento, su sencillez, me ayudaron a sentirme incluida. Cada acto puede constituir una expresión de nuestros valores más profundos. Sea lo que fuere aquello que la vida nos presente, es posible que nuestra respuesta sea una expresión de compasión. Si alguien nos habla sincera o engañosamente, con aspereza o con amabilidad, cabe responderle con una mentalidad afectuosa. Este es también un acto de servicio compasivo. El propio Buda expresó compasión de maneras muy diferentes. La suya era inconmensurable y abarcaba desde el más personal hasta el nivel más absoluto. Su servicio a los seres comprendió desde la atención al enfermo a la enseñanza de una vía de liberación. Para él no eran distintos. En la época del Buda,
vivió un monje que contrajo una terrible enfermedad de manifestaciones muy desagradables. Según el texto, tenía llagas supurantes de aspecto y olor tan terribles que todo el mundo le rehuía por completo. Yacía desamparado en su lecho, aguardando una pavorosa muerte y abandonado de todos. Cuando el Buda supo de su situación, acudió a la choza del monje, lavó sus heridas, lo atendió y le proporcionó consuelo e instrucción espiritual. Más tarde, el Buda se dirigió a la comunidad monástica, diciéndoles que si alguno deseaba servir al Buda, tendría que cuidar del enfermo. Aquellas palabras se asemejan a las pronunciadas casi 500 años después por otro misericordioso maestro espiritual. Cualquier cosa que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me la hacéis. Para desarrollar la compasión se requiere, según el Buda, considerar la condición humana en cada nivel: personal, social y político. Una vez, el Buda se refirió a un monarca que decidió entregar el reino a su hijo. Le encomendó que en su nuevo papel fuese tan justo como generoso. Pasó el tiempo y aunque el nuevo rey se esforzó por ser justo, descuidó la generosidad. Las gentes del reino se empobrecieron y aumentaron los hurtos. El rey trató de acabar con los robos mediante la promulgación de penas muy severas. Al comentar este relato, el Buda observó cuán escaso éxito tuvieron aquellos castigos. Dijo incluso que, para suprimir la delincuencia, es preciso mejorar las condiciones económicas del pueblo. Habló de la necesidad de proporcionar grano y ayuda agrícola a los campesinos, de aportar capital a los comerciantes y de fijar salarios adecuados a los que trabajan por cuenta de otros. En vez de responder a los problemas sociales a través de la fiscalización y el castigo, el consejo del Buda consistía en observar qué condiciones han ocurrido para crear un contexto en donde la población se comporta de una determinada manera y luego modificarlas. El texto declara que la pobreza es una de las raíces del robo y de la violencia, y que los reyes o los gobiernos deben examinar tales causas para comprender los efectos. Es mucho más fácil llevar una vida moral cuando uno se siente seguro en algún aspecto, y más difícil abstenerse de robar cuando pasan hambre tus hijos o tus padres. Nuestro compromiso debe, pues, concretarse en la creación de unas condiciones que faciliten la observancia de la moral. El pragmatismo mismo de esta enseñanza del Buda refleja la hondura de su misericordia. La enseñanza del Buda jamás está exenta de humanidad. Describió como principio motivador de su vida la dedicación al bienestar y la felicidad de todos los seres, por simpatía hacia todo lo que existe. Estimuló además en otros esa misma dedicación, a considerar nuestras propias vidas como vehículos portadores de felicidad, a traer la paz en beneficio de todos los seres.
Esta enseñanza no dicta una expresión concreta de compasión. Puedes agarrar tu paraguas con todo el amor incondicional de tu corazón y golpear a alguien en la cabeza. O renunciar a la vida mundana y vivir una existencia monástica, lo que significa prescindir del amor por todos los seres o de un sentimiento de vinculación. Son muchas las posibilidades. Un acto compasivo no tiene por qué ser grandioso. La simple acción del amor, de franquearse con las personas, de ofrecer a alguien un alimento, de saludar, de preguntar lo que sucedió, de estar realmente presente, son todas expresiones muy enérgicas de la misericordia. Esta nos acucia a responder al dolor y la sabiduría guía la destreza de la respuesta, diciéndonos cuándo y cómo replicar. A través de la compasión, tu vida se convierte en una manifestación de todo lo que entiendes, te interesa y valoras. El desarrollo de un corazón compasivo no es un mero artificio idealista. Procede de ver la realidad del padecimiento y de abrirse a este. De aquí surge la impresión de un propósito, de significación tan intensa en la vida que, sean cuales fueren las circunstancias y la situación, nuestro objetivo o nuestro mayor anhelo en cualquier momento es expresar un amor genuino. Nunca podrá ser aniquilada nuestra capacidad inherente de amar. Del mismo modo que alguien que se lance repetidamente contra la tierra jamás logrará destruirla por completo, tampoco se quebrará un corazón compasivo bajo el asalto de la adversidad. A través de la práctica del Brahma Vihara de la compasión, desarrollamos una mentalidad vasta y libre de enemistades. Este es el amor ilimitado y sin condiciones.